A ver, imaginemos por un momento que un gobierno, de repente, decide darle una vuelta de tuerca a las reglas de la economía mundial. Así, de un día para otro. Pues ojo, porque eso es justo lo que pasó a finales de 2025 en Estados Unidos. Se liaron la manta a la cabeza y pusieron en marcha un experimento económico a una escala, bueno, nunca antes vista. Y todo empezó con una pregunta que, en el fondo, nos toca a todos. Y la pregunta era esta. ¿Estaríamos dispuestos a pagar más por un simple filete si eso sirviera para cambiar la economía global? Parece una pregunta de debate de sobremesa, ¿verdad? Pues bien, esta cuestión tan filosófica, digamos, acabó metiéndose de lleno en la vida de millones de personas. Así que vamos a ver paso a paso cómo una decisión política, de esas que se toman en despachos muy lejanos, terminó notándose y mucho en el ticket de la compra. Venga, vamos al lío. ¿Cuál era el plan exactamente? Pues la administración estadounidense, ni corta ni perezosa, se lanzó un órdago en toda regla. Pusieron sobre la mesa un plan súper agresivo para reescribir las normas del comercio internacional. Y ojo, no buscaban hacer un par de retoques, no. El objetivo era darle la vuelta, como a un calcetín, a sus relaciones económicas con todo el planeta. Y el nombre que le pusieron a esta movida fue reciprocidad forzada. Suena potente, ¿eh? Pero la idea era bastante sencilla, casi de patio de colegio. A partir de ahora, todo lo que entre en mi país paga un 10% de arancel. Y punto. Y si algún país se ponía tonto o no quería seguir las nuevas reglas del juego, ¡zasca! Aranceles todavía más altos. Una estrategia, vamos, de ir por libre y con el cuchillo entre los dientes. Y para que nos hagamos una idea de la dimensión del tsunami que se venía, fijaos en esta cifra, un 16,5%. Esa pasó a ser la tasa arancelaria media. Para que lo pongamos en contexto, es que no se veía algo así desde 1937, casi 90 años. Vamos, que no fue un cambio, fue un terremoto que sacudió los cimientos de todo el comercio mundial. Y claro, esto no iba solo de economía. Enseguida, los aranceles se convirtieron en un arma política. El caso de la India es de libro. De la noche a la mañana, un arancel del 50%. ¿Por qué? Pues no era por un tema comercial. Era un castigo directo por seguir comprándole petróleo a Rusia. Usar así el comercio como un garrote preparó el terreno para una onda expansiva estadística que estaba a punto de estallar justo cuando la política entraba en vigor. ¿Y entonces qué pasó? ¿Funcionó el experimento? Pues, a ver, los primeros números que salieron, allá por agosto de 2025, parecían indicar que sí. De hecho, parecían un exitazo brutal. La administración, claro, salió a celebrarlo por todo lo alto. Parecía una victoria histórica. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Fijaos en el titular. El déficit comercial de Estados Unidos se desploma casi un 24%, un 23,8% para ser exactos, en un solo mes. Una locura. Políticamente era una medalla de oro. La balanza comercial no estaba tan bien desde hacía años. Daba la sensación de que la apuesta, por muy arriesgada que fuera, estaba saliendo redonda. Pero claro, una cosa son los grandes titulares y otra muy distinta es la letra pequeña. Si miramos los datos con lupa, la historia cambia. El déficit no bajó porque se estuviera vendiendo más al extranjero, ¿qué va? Las exportaciones, como veis, apenas se movieron. La clave de todo estaba en las importaciones. Cayeron en picado, más de un 5%. En resumen, no es que se vendiera más, es que se compraba muchísimo menos. La analogía es perfecta. Es como si para arreglar una gotera en casa, en vez de llamar al fontanero, cierras la llave de paso general. Oye, la gotera se para, claro que sí, pero te has quedado sin agua en toda la casa. Eso fue lo que pasó. Las empresas, que son muy listas, se habían llenado de stock antes de los aranceles, y luego, de golpe, el flujo se cortó. El tema es que esa victoria en los papeles tenía un coste oculto, uno que no tardaría en aparecer en el sitio donde todos, absolutamente todos, lo iban a notar. ¿Y dónde apareció ese coste oculto? Pues exactamente donde más duele. El experimento económico saltó de los grandes puertos de mercancías directamente a los pasillos de nuestro supermercado. La factura de los aranceles empezó a colarse en la cesta de la compra. Y las cifras, bueno, las cifras daban miedo. Fijaos, en septiembre, los filetes de ternera un 17% más caros que el año anterior. ¡Un 17! La carne picada un 13%. De repente todos esos debates sobre macroeconomía y balanzas comerciales se convirtieron en algo muy, muy personal y sobre todo muy caro a la hora de pasar por caja. La gente, y sobre todo los críticos del gobierno, le pusieron un mote que fue un golpe de genio: el impuesto del desayuno. ¿Y por qué? Pues muy fácil. Se estaban poniendo aranceles a productos como el café, los plátanos o el cacao, cosas que Estados Unidos prácticamente no produce. O sea, no estabas protegiendo a ninguna industria local. Era simple y llanamente un impuesto directo al consumidor. Y claro, este cabreo generalizado estaba a punto de explotar donde se deciden las cosas de verdad.
Y ese sitio, claro, eran las urnas, unas elecciones estatales en Virginia y Nueva Jersey, de esas que normalmente no salen ni en las noticias nacionales, se convirtieron de repente en un auténtico referéndum sobre el coste de la vida. La gente fue a votar con la cartera en la mano y el ticket de la compra en la cabeza. Y el veredicto fue demoledor. Los datos no engañan. Cuando se preguntó a los votantes qué era lo más importante para ellos, la economía y la inflación arrasaron. La mitad de la gente. Daba igual la inmigración, daba igual todo lo demás. La preocupación número 1 era el bolsillo. Pero es que hay más. Este dato es el que de verdad lo explica todo. El 60% de los votantes en esos estados clave decían que la situación financiera de su familia estaba igual o peor que antes. 6 de cada 10. Esa ansiedad, ese sentir que no llegas a fin de mes, fue lo que movió las elecciones. La presión sobre el gobierno era ya insoportable. ¿Cuál iba a ser su siguiente movimiento? Pues su siguiente movimiento fue un volantazo en toda regla. La respuesta a la bofetada electoral fue inmediata y drástica. La administración, viendo el panorama, reaccionó con una velocidad de vértigo y dio un giro de 180 grados a la que había sido su política estrella. Es que fue visto y no visto. Fijaos en la cronología. A principios de noviembre, batacazo electoral por la inflación. Apenas unos días después, el 14 de noviembre, el presidente firma una orden para cargarse los aranceles a los alimentos. Y para rematar, anuncian nuevos acuerdos con países de América Latina. Causa y efecto, de manual. El castigo en las urnas provocó una rectificación a la velocidad de la luz. Y lo más curioso es ver la lista de la compra, por así decirlo. ¿Qué productos quedaron exentos de aranceles? Pues, sorpresa, justo los que más habían subido. La ternera, el café, el té, el cacao, los plátanos. Vamos, que fueron a quitar justo lo que había provocado el impuesto del desayuno. Pero ojo, porque esto no era solo apagar un fuego. Fue el pistoletazo de salida a una forma totalmente nueva de entender el comercio. Porque el volantazo no significó volver a como estaban las cosas antes. Para nada. Lo que empezó ahí fue una era completamente nueva, la del llamado comercio gestionado. Un mundo donde las decisiones comerciales ya no se toman solo pensando en la pela, en la eficiencia, sino y sobre todo en la estrategia política. El cambio es radical. Pensemos en dos modelos. Antes teníamos el libre comercio. Acuerdos con muchos países a la vez, basados en reglas y donde los aranceles eran algo raro, la excepción. Ahora se pasa al comercio gestionado. Acuerdos de tú a tú, país por país, mucho más transaccionales. Aquí, la norma es que haya aranceles, y que te los quiten es un premio que te tienes que ganar. Y estos nuevos acuerdos eran como una navaja suiza, tenían varios objetivos a la vez. Punto 1, asegurar que la gente tuviera productos baratos, como la ternera de Argentina o los plátanos de Ecuador, para que no subieran los precios. Punto 2, premiar a los gobiernos amigos. Punto 3, usar el comercio como una palanca para conseguir otras cosas, como mejoras en derechos laborales. Y punto 4, atraer inversiones millonarias. Todo en uno. Y después de toda esta montaña rusa de aranceles, precios por las nubes y giros de guión, nos queda una pregunta en el aire. ¿Todo esto que pasó en 2025 fue simplemente un experimento proteccionista que salió mal? ¿O fue en realidad el nacimiento de una nueva forma de ver el mundo? Un pragmatismo en el que el comercio ya no es solo economía, sino una herramienta política de primer orden. Ahí queda la pregunta, porque la respuesta definirá cómo funciona el mundo en el que vivimos.